Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Querido Dios, gracias le damos también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Amén. Padre Santo, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos trabajando con el apóstol Pablo. Estamos presentando la manera como Jesús se acerca a Pablo camino a Damasco. Vimos que Jesús le habla a Pablo cuando va para Damasco, cuando está en Corinto y 2 veces cuando está en Jerusalén. Hemos detenido el estudio hablando acerca de la manera como Jesús le habla a Pablo y Pablo le oye, le pregunta, Jesús le contesta. Estamos haciendo un fuerte énfasis en la idea de que Dios le habla a sus hijos. Decíamos en el tema anterior que el secreto de Pablo es que se encontró con Jesús. Pasó de una justicia que es por la ley a una justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo tuvo un encuentro real y personal con el Señor Jesús. Cuando usted verdaderamente se encuentra con Jesús, su vida cambia. El Santo Espíritu viene y le transforma. Decíamos también en el tema anterior que es clave el encuentro con Jesús. Por eso, veamos algunos detalles. Por ejemplo, en el capítulo 9, el versículo número 7, dice que junto con Pablo venían otras personas. Dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron la voz de Jesús que le habló a Pablo, pero no entendieron el mensaje de Jesús a Pablo. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo 22 del libro de los Hechos, mire usted cómo Lucas hace esa aclaración. Hechos capítulo 22, versículo 9. Recuerde, usaremos el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Dice el versículo número 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. ¿Qué dice ahora? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. El fracaso más grande de la humanidad es no entender la voz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, descubre que no es solo en este momento cuando la gente no entendió la voz de Dios. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Jesús estaba hablando con los escribas y los fariseos de una manera personal. No era a través de un profeta, no. Jesús mismo estaba entre los escribas y los fariseos. Y llegó un momento donde, a Jesús se le
calentaron las orejas. San Juan capítulo número 8. Mira lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 43. Dice el versículo 43 que la situación se puso caliente, la situación se puso difícil, y entonces el Señor Jesús hizo una declaración muy interesante. San Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mire el contenido de la frase, mire el versículo, por favor, con cuidado, y tratemos de entender no solo lo que Jesús dice, sino lo que quiere decir. San Juan capítulo 8, versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y cómo responde Jesús? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Lo estaban oyendo o no lo estaban oyendo? ¿Sí o no? ¿Estaban entendiendo lo que Jesús decía? Cuando usted lee la Biblia, es importante entender tres cosas. Número 1, ¿qué dice la Biblia? Número 2, ¿qué quiere decir? Y número 3, ¿cómo enseñar lo que quiere decir? Por eso, bíblico, gramático, descriptivo. ¿Recuerdan Nehemías capítulo 8, versículo 8? Leían claramente en la ley de Dios, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La Biblia se explica a sí misma, no necesita abogados. La Biblia se explica a ella misma, no necesita intermediarios. La idea de la hermenéutica o la correcta interpretación de la Biblia, la correcta explicación de la Biblia, la correcta inteligencia de la Biblia, la correcta presentación de la Biblia, es que usted vaya al pasaje y le pregunte al pasaje y busque la respuesta en la misma Biblia. Dios se explica a sí mismo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Lea San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan y usted descubrirá un secreto maravilloso, y escriba en un cuaderno todas las veces que Jesús cita el Antiguo Testamento y se sorprenderá de la cantidad de veces que Jesús cita el Antiguo Testamento, porque la Biblia se explica a sí misma. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora encontramos a los escribas y los fariseos oyendo a Jesús, oyendo a Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y no lo entendieron. Y Jesús le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él no dice: ¿por qué no conocéis mi lenguaje? Él no dice: ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Él dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hay un problema serio en los seres humanos, y es que una cosa es hablar acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? No es lo mismo ni es igual hablar acerca de algo que conocer ese algo. Hablar acerca de alguien que conocer a ese alguien. Cuando usted conoce, cuando usted comprende, cuando usted entiende a alguien, es porque ha vivido con esa persona, ha estado mucho tiempo con esa persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Usted sabe y conoce, comprende y entiende a su esposa, se supone. Si usted sabe si ronca o no ronca. Si su esposo ronca o no ronca. Cuando dos gente duermen juntos, comen juntos, viven juntos, por favor, tienen que conocerse. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso, la experiencia de la salvación, la idea de la salvación es el conocimiento de una persona, la persona de salvación, que es Cristo Jesús. Ahora los escribas y los fariseos lo ven y lo oyen, y el Señor Jesús dice que no lo entienden porque no pueden escuchar sus palabras, pero la están oyendo. Ponga cuidado. Capítulo 12, San Juan. San Juan capítulo 12. Mire qué interesante se pone esto. San Juan capítulo 12, versículo 27. Recuerde, bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. San Juan capítulo 12, versículo 27. ¿Cómo dice? Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado, ¿a dónde? A esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Dice una voz del cielo. ¿A quién le habló Jesús? Al Padre. ¿Quién le está contestando? El Padre. Y dice la Biblia: y la multitud que estaba allí
había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, ¿qué cosa? Un ángel le ha hablado. ¿Cuántos grupos habían? ¿Habló Dios o no habló? ¿Por qué un grupo oyó un trueno y otro grupo oyó una voz como de ángel? Mire, es un asunto tan serio que cuando usted va del norte al sur, del este al oeste, en este mundo, descubre que hay personas que oyen la palabra de Dios y lo que oyen es un trueno. No la conocen, no la comprenden, no la entienden. Y es doloroso ver la cantidad de gente que va derechito a la perdición porque no oyen la palabra de Dios. Y es doloroso ver personas que la oyen, pero no la escuchan. Y es doloroso ver personas que han estado oyendo sermones tras sermones y su vida es la misma vida y no hay un cambio, una transformación por el poder del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Judas pasó 3 años y medio al lado de Jesús y se ahorcó. ¿Cómo se explica eso? ¿Es serio el asunto o no es serio? A ver, ¿es serio o no es serio? Es el interés de Dios el Padre. Es el interés de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que usted y su familia alcancen salvación y vida eterna. Dios quedó en bancarrota para pagar el precio de su salvación. ¿Cuánto tiene un muerto? ¿Cuánta riqueza tiene un muerto? Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a ver rapidito, vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo dice? ¿Hasta dónde llegó Dios? Romanos 8, 32. ¿Qué dice el versículo 32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino ¿qué hizo? Que lo entregó ¿por quiénes? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Nos dio el Padre a Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Lo enterraron o no lo enterraron? Cuando usted muere, ¿cuánto perdió? Lo perdió todo. En Cristo Dios lo perdió todo. ¿Quién es el creador del universo? Cristo Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era todas las cosas por Él. Y sin Él. Versículo 14. El Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién estaba clavado en la cruz muerto? El creador de todas las cosas. ¿Murió Jesús o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Soy una persona valiosa? ¿Sí o no? ¿Cuánto cuesto? La sangre del Hijo de Dios. ¿Qué Bentley ni Bentley? ¿Qué Maserati ni Maserati? ¿El valor lo tiene usted? ¿O no? Levante la cabeza. Usted fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién puede pagar eso? Entonces necesitamos oír la voz del Señor que está en su palabra. La Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Repitamos los principios de la Biblia, dejemos de andar con tantos argumentos, mejor diga, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Eso hizo Jesús? ¿Sí o no? Cuando usted cita la Biblia, el diablo se pone nervioso, porque está citando la palabra de Dios. Cuando usted argumenta a Satanás, se pone feliz, porque nunca usted le va a ganar un argumento a Satanás. Cite la Biblia. La Biblia dice, está escrito, la Biblia dice. ¿Cómo enfrentó Jesús a Satanás? Con la Biblia. No tiene otra manera. Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Usted solo puede vencer a Satanás si se aferra a la palabra de Dios. Si se zafó de ahí, usted es un hombre muerto. Número 1, hay personas que, triste y lamentablemente, oyen la palabra de Dios y los escuchan en un trueno. 2 grupos. Uno oyeron un trueno y otro oyeron como voz. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué ha oído usted? Esa es la parte que no le gusta a la gente cuando lo tocan, ¿no? ¿Qué está oyendo usted? ¿Trueno o voz de ángel? En mi camino me he encontrado con gente de cualquier tipo, de cualquier clase. Y me he encontrado
Hay una experiencia que nunca puedo olvidar. En mi vida he visto mucha gente mala y mucha gente buena. Pero en mi vida fui a un lugar que esa gente, mi madrecita. Ustedes han visto gente como que lo humano se le fue de la cara, pero parecen son fieras, parecen como demonios. Yo no sé si usted ha visto un demonio, pero como dijo un juez una vez, ¿ha visto usted un demonio? No, pues cámbiame la palabra, corrija eso. Parecen fieras, se ven raros. Y cuando empezamos a presentar la palabra de Dios, un lugar tan malo que le llaman zona roja, la policía no va a ese lugar en ese país. Y cuando nos llevaron al sitio a predicar, nos pusieron en un rinconcito del salón y que no le miráramos a la cara a esa gente ni a los ojos. Y que si nos miráramos para otro lado. Y entraron todas estas fieras, hombres y mujeres. Cosa linda, mamacita linda, compadre. Cosa linda. Váyanse en un salón y empiezan a entrar leones y tigres y jaguar y todo otro tipo de fieras así mirando para un lado y usted mirando para abajo, otra mirando para otro lado, porque si mira una de esas fieras, compadre, se arma el lío. Y a usted le toca predicar. ¿Cómo predica sin mirarle la cara? Dígame usted. Y la fiera mayor, perdón, el señor, qué barbaridad. El líder del asunto, el tipo de acento adelante, tenía barba, el pelo largo, un tipo fuerte así, con una camisilla. Le invitaron a que vengan, que si oían la palabra, entonces le iban a hacer un banquete, ¿verdad? Había comida allí, que por la comida cualquiera viene. Y vinieron, cosa linda. Sacaron su sermón y después del sermón a comer. Señor. Y yo le decía a Dios, ¿qué le voy a decir yo a esta gente? Imagínate. ¿Y cómo le predico sin verle la cara? Y me cogió con el campeón, el mayor, el líder, y de repente se me fue la impresión de que el sobrecogimiento y qué sé yo qué. Digo, pues qué miedo que vamos a ver a mí que me toca hablar. Oye, el tipo empezó a entender y a oír la voz de Dios en su palabra. Caramba, qué cosa hermosa, Dios mío. Cuando yo vi que ese tipo así se fijó y me miró, y esa cara empezó a soltarse. ¿Se han dado cuenta que hay gente que cuando usted los mira están como así, después como que se le va yendo? Y de repente, qué cosa linda. La cara le queda como un niño, como, qué cosa linda, mamá. Eso inconsciente que te sale de adentro. Y me miraba como con cara de muchachito adolescente asustado, cosa linda. Digo, ya, Señor, ya lo agarramos, vamos a darle duro ahora. Y cuando empecé a preguntar, ¿sí o no? Él no me decía que sí. Cosa linda. Y entonces enfatizaba, si es verdad que usted me está entendiendo, levante la mano derecha. Y el tipo que levanta la mano, y para atrás todo el mundo tiene que levantar la mano, porque imagínense. Entonces póngase en pie, el tipo que se pone en pie, y todo el mundo se levanta. Y empecé a hacer lo que me diera la gana, porque ya el Señor lo agarró. Y al final le dije, vamos a ver si es verdad que se entendió lo que estaba diciendo. Si es verdad que usted entendió, si es verdad que usted comprendió, si es verdad que usted ha tenido una experiencia real con lo que está diciendo la Biblia, ¿a que no te atreves a ponerte en pie y pasar aquí al frente y pararte al lado mío? ¿A qué no te atreves? No, está lindo, mamacita, lindo. ¿Cómo que no me atrevo? Allá viene el tipo, pero un tipo fuerte y así. Y viene y se me pone ahí al lado. Digo, no, mirando para el frente. Y el tipo se para y mira para el frente. Ella se para esta mole ahí al lado, como quien dice, ¿qué? Y empezaron todos a venir al frente. ¿Oyó la voz? ¿Entendió la voz? ¿Y usted qué? Dejémonos de cuento, esto se acabó. Ya está jugando a la religión, se acabó. Deje ese monero, usted no está engañando a nadie. En el cielo sabe lo que usted está haciendo y la vida que está llevando. Y si no cambia, se lo va a llevar el diablo. Y déjese de cuento. Judas creyó que se estaba saliendo con la suya. Y al final, ¿qué hizo Judas? Yo no espero que usted se ahorque, compadre. Yo espero que usted se arrepienta como Pedro y que venga a los pies del Señor. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Habla Dios o no habla? San Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Cristo estaba siendo bautizado y subió del agua, ¿quién apareció en forma de paloma? ¿Y quién habló desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento? ¿Quién dijo eso? ¿Habló Dios? A mí me encanta cuando Dios habla.
Y a Dios le encanta participar con nosotros. En el capítulo 17, el versículo 5 de San Mateo, cuando Cristo subió a los 3 discípulos, a Pedro, Juan y Santiago, al monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfigura y aparecen Moisés y Elías, dice que aparece una nube que les hizo sombra. Y qué cosa linda, papá Dios dijo, yo estoy aquí también. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. Ahora, ¿estaba Pedro ahí arriba o no estaba? ¿Estaba o no estaba? ¿Estaba o no estaba? Mire el testimonio de Pedro ahora. Cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted oye la voz de Dios, cuando usted entiende la Biblia, usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Y la señora lloraba y me decía, yo no sé qué fue lo que usted me hizo, pero yo no quiero seguir siendo lo que yo era. Yo quiero ser distinta, quiero ser diferente. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Le digo a mi amiga, lo que está pasando es que la palabra de Dios está entrando en lo más profundo de su ser y el Espíritu Santo con su espada le está matando todos esos bichos, toda esa cosa mala que tiene adentro y le está poniendo donde tiene que estar. ¿Y usted me va a bautizar? Y yo la miro y me río. Digo, ¿cómo que se la va a bautizar? De eso que no le quepa la menor duda. Y entonces me dice, ¿y usted cree que en la Junta van a aceptar que usted me bautice? Digo, ¿y por qué no? Yo era nuevo en ese distrito, yo no conocía el relajo, ni los chismes, ni la cosa que había en el ambiente. Ahí mi madre, cuando yo traje el nombre de esta dama para bautizarla, armó un corredero. Le dije, mis hermanos queridos, la Biblia dice que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice que de ellos Él es el primero. El ángel dijo que Él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Si esta dama es una pecadora, pues Cristo vino a salvarla también. Y empezaron a llorar. Y la bautizamos. Y aquella que era un terror, se convirtió en una diaconisa. Lo hermoso era que como era diaconisa, y antes le tenían miedo, cuando ella se paraba en la puerta, en un lado de la puerta, y los niñitos estaban como medio necios, ella nada más tenía que mirarlo. Y ella los miraba y se supone que ella tenía que hacerle así. Ella no hacía así, ella lo miraba y le hacía así. Todo el mundo tranquilo de una vez. Y le decía a un chiquito al otro, estate tranquilo que esa es fulana. Esa es fulana, sí. Oh, cosa linda, mamá. Y él me decía, yo no voy a hacer nada a nadie, pastor, pero bueno, por lo menos uno tiene su fama y tiene que usarla. Digo, use la fama que usted quiera, pero vamos a poner la cosa en su lugar. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21. Mire cómo Pedro explica esa experiencia, porque él estaba en el monte, él escuchó la voz. Pedro escuchó, ¿qué cosa dice? Escuchó la voz. Segunda de Pedro, mire qué cosa linda. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Pedro? ¿De dónde vino esa voz? Dice el versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa dice? Su majestad. ¿Vio Pedro a Jesús glorificado? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo vio resplandeciente? ¿Sí o no? ¿Vio la gloria de Cristo Jesús? Y él sigue diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Qué cosa dice Pedro? Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Estaba ahí Pedro? ¿Estaba o no estaba? Cristo resplandeciente, Moisés y Elías presente, una nube que hace sombra porque el monte está lleno de luz y lleno de gloria. Y aquellos tres infelices mirando, ¿y qué es esto? El cielo manifestado encima de ese monte. Y ahora oye esa voz del cielo que habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma complacencia. Versículo 18, y nosotros, ¿qué dice él? Oímos esta voz enviada del cielo
cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Oyó a Dios o no oyó a Dios? ¿Oyó o no oyó a Dios? Y dice ahora, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. ¿Qué cosa dice? Que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿habló Dios en el monte? ¿Sí o no? ¿Está el apóstol Pedro autorizando, confirmando, ratificando la importancia de la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La está colocando en el mismo nivel de esa palabra que escuchó en el monte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces tenemos la palabra de Dios en la Santa Biblia. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo la palabra de Dios como Pedro lo escuchó en el monte. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mis amigos, mis hermanos, ¿verdad que se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Verdad que se entiende? Usted puede ir desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Usted puede ir a cualquier rincón del mundo y usted notará que es la palabra de Dios. He podido ver en países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo y de todo el mundo que a usted se le puede ocurrir. Y la Biblia le parte el corazón a cualquiera en cualquier lugar. No importa quién sea, lo pone en su lugar. He visto personas que leen los pasajes y lo leen, se quitan los lentes, se limpian la cara, limpian los lentes, se lo ponen otra vez y vuelven y lo leen otra vez como dice, y es verdad que esto lo dice. Y lo dice, ahí está. Y he visto generales pesados diciendo sí, entregándose al Señor, porque no pueden negar la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oigan lo increíble de la Biblia, de lo increíble del Señor Jesús. A mí me da pena y tristeza y dolor ver que personas vivas que oyen, no oyen. Y sin embargo en la Biblia hay testimonios de que hasta los muertos oyeron la voz de Jesús. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Veamos el primer muerto que oyó a Jesús muerto. No, ese no fue el primero. Lo agarré. San Marcos, tranquila, vamos al Nuevo Testamento. San Marcos capítulo 5, versículo 35. Vamos rapidito. No sé a ustedes si les pasa, a mí me pasa que me da gozo y alegría la Biblia. Me hace feliz la Biblia. En mi vida no creo haberle dedicado más tiempo a nadie como le he dedicado a la Biblia. Y no me da vergüenza ni me da pena, porque eso ha traído como consecuencia bendición a mi esposa, a mis hijos y a todas las personas que he conocido. San Marcos capítulo 5, versículo 35 en adelante. Pienso que podemos resumir esta parte. ¿Recuerdan ustedes de la hija de Jairo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la hija de Jairo? ¿Murió o no murió? ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Cuando Cristo llegó con los discípulos, la gente estaba haciendo todo el alboroto. Cristo le dice, la niña no está muerta, sino que duerme, y empezaron a reírse de él. Cuando entró a la habitación, entró con Jairo y su esposa, entró con Pedro, Santiago y Juan, y entonces se acercó a la niña, y la niña estaba verdaderamente muerta. ¿Qué le dijo Jesús a la niña cuando estaba muerta? Le dijo, talita cumi, en arameo, que significa, niña, a ti te digo, levántate. ¿Se despertó la niña? ¿Sí o no? ¿Se levantó de la cama? ¿Caminó? ¿Comió? ¿Oyen los muertos la voz de Jesús? Entonces, ¿por qué los vivos no la oyen? Esto es vergonzoso. ¿Estaba muerta o no estaba muerta? Número 2. El hijo de la viuda de Naín, San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 15. Estaban llegando a la aldea de Naín de tarde. Curiosamente, las puertas no habían sido cerradas porque estaban sacando a un muchacho muerto que era el único hijo de una viuda. Y cuando le están sacando, los discípulos vienen llegando con Jesús y le dicen, mira, Señor, esa pobre mujer es su único hijo y no tiene a nadie que vele por ella.
Y el único hijo que tiene se le murió y lo van a enterrar. Espérense un momento ahí, bajen al muchacho ese. Cosa linda, mamacita linda. Es cosa linda, a mí me gusta Jesús. Y bajan el muchacho. Él no le preguntó a la mamá, ¿quieres que te resucite a tu hijo? Ni le dijo a la gente, señores, ¿quieren que lo resucite? Ni al muerto le preguntó, ¿tú quieres resucitar? Sino que le dijo, mire compadre, levántese de ahí y despiértese. Se despertó el muchacho. Oyó la voz de Jesús. ¿Sí o no? Entonces le dijo, agárrate de esa camilla, vete por tu casa. Mire señora, aquí está su muchacho, váyanse. Cosa linda, mamá. ¿No es ese el Jesús que usted dice que cree? Entonces, ¿por qué la vida suya es tan pobre? Qué vergonzoso, ¿no? La peor vergüenza de la humanidad es personas religiosas que se llaman cristianas, pero no son cristianas, son religiosas. Ay, mamá. Oiga, le puedo dar un poquito duro ahí para que le duela. Esto hay que decirlo con un poco de gracia porque esto duele. Seamos honestos. ¿Verdad que hay mucha gente que ni conoce ni ama a Jesús? Un cristiano conoce y ama a Jesús. Un religioso es un religioso. Pero si es verdad que usted lo conoce, usted lo ama. Y si es verdad que usted lo conoce y lo ama, en su vida se ve que el Espíritu vino y le cambió la vida a usted. ¿Usted quiere ser cambiado por el poder del Espíritu Santo? Amén. Sinceramente. ¿Cuántos quieren ser cambiados y cambiadas? Y número 3, esos dos estaban muertos, pero este tipo estaba bien muerto, ¿o no? Y a mí lo que me gusta es que Cristo lo dejó que se muriera bien muerto, pero bien muerto. Déjeme explicarle, espere. Déjeme explicarle por qué Cristo esperó 4 días. Ponga cuidado a esto. Ponga cuidado. Había un folclore entre los judíos. Hay una cosa que se llama sincretismo. Es cuando el paganismo se une con el cristianismo. Eso se llama, ¿cómo? Sincretismo. Ustedes saben que tristemente los judíos habían caído en mucho sincretismo. Había mucho paganismo que se estaba mezclando con el judaísmo. Eso es muy extenso. Hay mucho que decir acerca de la Midrash, el Gemara, el Torón, el Talmud, etcétera, etcétera. Hay muchas interpretaciones, muchas cosas que decir, pero vamos a ir al punto. El punto es que había entrado un folclore de que el alma se salía del cuerpo y que quería volver a entrar, pero se esperaba hasta que el cuerpo quedara completamente dañado. Y cuando el cuerpo quedaba dañado, pues entonces se iba. Y Cristo le dijo, eso es lo que ustedes están creyendo, si vamos a que Lázaro se muere y quede bien muerto. ¿Usted ha visto un muerto de 4 días? ¿No ha visto nunca un muerto de 4 días? ¿Nunca ha visto los gusanos que le salen y cómo se va llenando de... ¿No han visto eso nunca? ¿Quieren que se lo explique? No, mejor no. 4 días de muerto. ¿Y es de un muerto de 4 días? Cuando Cristo llega y lo ve Marta, le dice, si tuviera estado aquí mi hermano no muere. Es verdad. Cuando María lo ve, le hace el mismo reclamo. Él le pregunta, ¿dónde está el Lázaro? ¿Dónde lo pusieron? ¿Y lo llevan a dónde? Al sepulcro. Ponga cuidado. Cuando llegan al sepulcro, había una piedra que tapaba a Lázaro. Había una piedra en la roca, y detrás de la piedra estaba el muerto. Jesús pidió 2 cosas. Primera cosa que le pidió, ¿qué cosa? Retiren. Escuche por favor esto con cuidado. ¿Podía Lázaro retirar la piedra? No. ¿Debía Cristo retirar la piedra? No. Lo que le toca hacer a usted, Cristo nunca lo va a hacer. ¿Se entiende, por favor? Y la queremos, Señor, queremos que Cristo lo haga todo. Es una falta de respeto. Él hizo todo para nuestra salvación. Pero compadre, muévase. Usted tiene que moverse. ¿Quitaron la piedra? ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Qué cosa linda. 2 palabras. Dice que dijo en alta voz. Estoy en San Juan capítulo 11, versículo 41 en adelante. Lázaro, ven fuera. Mi pregunta, ¿estaba muerto? ¿Bien muerto? ¿Muerto? ¿Oyó la voz de Jesús? ¿Salió de la tumba? ¿Quién está más muerto? ¿El que estaba muerto o el que está vivo y no oye ni entiende la voz de Jesús? San Mateo capítulo número 9, Cristo está predicando en un circuito de predicación que lleva el capítulo 8, el capítulo 9. Jesús predica y hace 9 milagros. Una serie de 3 milagros, un llamado, 3 milagros, un llamado, 3 milagros, un llamado. Ahí es donde viene y llama a Mateo. Un tipo se acerca en uno de los llamados del Señor Jesús y le dice, Señor,
te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame ir a enterrar a mi padre, déjame enterrar a mi padre cuando muera. Jesús le dijo, mira, ven y sígueme y deja, ¿qué cosa? Que los muertos entierren a quienes. ¿Cómo le llamó a los vivos que no tienen a Jesús? Muertos. Los muertos entierran a sus muertos. ¿Cómo está usted, vivo o muerto? Bueno, eso dice usted, yo no sé. Si usted tiene a Cristo, ¿qué cosa tiene? ¿En quién está la vida? Primero de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto está. Mi pregunta, ¿quiere usted estar vivo? Necesita a Cristo Jesús. ¿Acepta usted a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Lo acepta de todo corazón? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí, que lo acepta? Entonces usted está aceptando la vida. Siempre viene conmigo un ángel y él toma video de todo lo que está pasando. Y como dice Mateo capítulo 18, tenga cuidado de hacerle daño a uno de esos pequeñitos porque ellos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que esta noche él va a llevar el informe de lo que está pasando aquí. No mire quién usted fue ni quién usted ha sido. Mire quién es Jesús y lo que ha hecho por usted. Eso es lo que le importa a Dios. Y lo que falta lo hará el Señor. ¿Usted le cree a Dios? La pregunta entonces, ¿los muertos oyeron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Resucitó a la hija de Jairo? ¿Resucitó el hijo de la viuda de Naín? ¿Resucitó a Lázaro? Usted puede resucitar también. La ventaja suya es que es un muerto vivo. Aquellos eran muerto. Y si un muerto oyó la voz de Jesús, como que un muerto vivo no lo va a oír también. Una cosa linda, me dice una persona, ¿verdad que yo estaba un muerto, vivo muerto? Sí, cosa linda, vamos. Porque yo oía sermones y como que a mí nada me movía. Pero ahora no, dice, ahora no. Ahora yo entendí lo que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo me ha cambiado la vida, pastor? Usted no se imagina, mi esposa está contenta, mis hijos, y yo soy otra persona. Mire, yo era muy aburrido, pero ahora no. Ahora soy un tipo contento, alegre, porque, oiga, todo lo que Dios ha hecho por mí. Y empezaron a salirle las lágrimas. Mi vida, mi pregunta, ¿cambia Jesús la vida de la gente? Amén. ¿La cambia o no la cambia? Amén. Muy bien, es tiempo de poner esto bien bueno para que usted tenga que venir mañana. Una pregunta clave, ¿por qué algunos no oyen la voz del Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Cuando Cristo le habló a los escribas y los fariseos, Juan 8:43, él dijo, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Y Cristo mismo se respondió, porque no podéis oír mis palabras. ¿Han visto ustedes personas que años van y años vienen? Sermones van y sermones vienen y no toman una decisión por el Señor. ¿Lo han visto o no lo han visto? Tenemos que orar para que el Espíritu Santo les ilumine la mente y entonces la palabra de Dios penetre como esa espada aguda de dos filos y penetre hasta lo profundo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Vamos a aterrizar, pero primero vamos a leer este pasaje. ¿Qué dice Hebreos 4, 12? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Y más cortante que ¿qué cosa? Me gusta que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué más? Las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los escribas y los fariseos dijeron no. Y aquí debemos entrar en una parte muy sabrosa, muy interesante. Número 2. ¿Por qué algunos no oyen la voz del Señor?
Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18. Ponga cuidado. Vamos a poner esto bien sabroso y aquí me paro para que usted tenga que venir mañana. Y así sigue, que seguimos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién embota el entendimiento? Dice el versículo número 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué cosa dice? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué cosa? Mi pregunta, ¿quiere usted que el Santo Espíritu le quite el velo? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu le ilumine los ojos para que pueda ver a Jesús? ¿Quiere usted que el Santo Espíritu le abra los oídos para que pueda escuchar la voz de Dios? Entonces póngase en pie conmigo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escuche, por favor, vamos a aterrizar. Amigo, amiga, ¿es usted una persona que en algún tiempo caminó con el Señor y reconoce sinceramente que de alguna forma el enemigo le atrapó en el camino y usted se alejó del Señor Jesús? ¿Es esa su experiencia? ¿Quisiera usted que el Santo Espíritu venga y le habilite y le capacite otra vez para volver a oír la voz de Dios a través de su palabra? Para que el Santo Espíritu le habilite y le capacite y pueda reconciliarse con el Señor como lo hiciera el Hijo Pródigo. ¿Es usted esa persona que ha estado lejos de Dios por algún tiempo? Si usted quiere volver a la casa del Padre, reconciliarse con Dios y darle la autoridad del derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que le habilite, le capacite y le prepare, le ilumine sus ojos y le aclare su mente y le prepare sus oídos para oír la voz de Dios. Si usted es esa persona, levante la mano conmigo, por favor. Levante su mano. Y al levantar la mano usted está diciendo, Señor, yo quiero regresar otra vez a la casa del Padre. Yo quiero volver otra vez a esa relación íntima y estrecha con usted. Yo quiero que otra vez mi nombre esté en el libro de la vida. Yo quiero tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Número 1. Número 2. Amigo, amiga, ¿es usted una persona que está estudiando la palabra, investigando la Santa Biblia, y usted quiere prepararse para que pronto su nombre esté en el libro de la vida y tener derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Quiere usted, amigo o amiga, que el Espíritu Santo venga a usted en esta hora, le ilumine la mente, le aclare sus ojos, que aclare sus oídos para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y que el Santo Espíritu venga a usted y, como dice Pablo, produzca el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quiere prepararse para tener derecho de entrada en el reino de los cielos? Amigo, amiga, si usted dice sí, levante la mano conmigo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Usted dirá, ¿por qué cierra los ojos y no me mira? Tengo los ojos cerrados y no le miro porque no es un problema mío. Es un asunto suyo con Dios. Aquí yo solamente soy un mesero. Usted es la persona que vino al restaurante de Jehová. Quien está aquí detrás cocinando es el Espíritu Santo. Y a mí solo me toca como mesero traerle la comida y ponérsela en las manos. Si le gusta o no le gusta, perdone, no es mi problema. Es un asunto entre usted y el Espíritu Santo. Dios dio a Jesús para darle la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo viene para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿quién soy yo para decir que tengo algún derecho, alguna autoridad? Acabo de entregarle la comida. Usted sabrá qué va a hacer con ella. Y voy a ser un poco más atrevido ahora. Y me voy a abrir los ojos. Amigo, amiga, ¿se atreve usted a mostrar hoy que sinceramente decide colocarse del lado de Dios? Déjame atreverme. En las iglesias nuestras, siempre los viernes, se hacen actividades juveniles.
Esta pregunta es difícil para hacerla, pero bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años o menos? ¿Pueden levantar la mano? 35 años o menos. Si tiene más de 35, no la levante, es de 35 para abajo. Muy bien, aquí veo manos levantadas de 35 o menos. Hay muchas manos levantadas de 35 por ahí, tienen vergüenza. Aquí viene mi desafío. Escúchenme, por favor. Escuche, por favor. Amigo, amiga, 35 para abajo. ¿Te atreves hoy a pararte en esta plataforma mirando esa cámara para que todo el mundo sepa que hoy te pone del lado del Señor? Sí, me voy a subir aquí porque esta cuestión del COVID me dice que como estoy viejito tengo que ponerme lejos de la gente. Yo quiero ver aquí delante conmigo personas de 35 años o menos que se atreven a pararse delante de esa cámara diciendo que hoy se colocan del lado de Dios y que dejan las consecuencias de su vida en la mano del Señor. ¿Quién es el primero o la primera que va a pasar al frente? 35 años para abajo. Atrévase. Yo estoy lejos, no le va a dar ningún COVID. ¿Quién quiere pasar primero? Le digo, qué bonito decir, allá viene una persona. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más? Vamos a colocarlo lo más lejos que podamos y solo vamos a ocupar los que puedan ocuparse. Venga aquí a mi derecha, amigo mío. 35 años o menos. ¿Hay alguien más? Allá veo otra persona que viene. Adelante. Muy bien. Acuérdense que tienen que estar a 2 metros, amigo. Uno más adelante, el otro más detrás. Muy bien. Adelante. Los espacios están limitados. Cuando le di mi vida al Señor tenía 19 años. Cuando llegué a la iglesia tenía 18. Y ya pasaron más de 40 años que camino con el Señor. 42 años. Vengan, distánciense un poquito más para quitar el nerviosismo de algunas personas. Mi pregunta, si le da miedo pasar al frente, puede levantar la mano diciendo, 35 años o menos, puede levantar la mano diciendo, yo me coloco del lado de Dios, del lado de Jesús, y dejo las consecuencias en su mano santa. ¿Puede levantar la mano conmigo? 35 años o menos. ¿Por qué estamos hablando de 35 años o menos? Yo le hago una pregunta. Hoy en día necesita la sociedad jóvenes y jovencitas entregados y entregadas al Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? Sí. 35 años o menos le pido que levante la mano y voy a pedir también a los que tienen de 35 para arriba, como yo, levantemos la mano diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puede levantar la mano conmigo, por favor? Querido Padre Celestial, usted está mirando. Jóvenes y adultos hemos decidido colocarnos de su lado. Prepárenos, Señor. Habilítenos y capacítenos en este tiempo difícil para que el Espíritu Santo nos cambie y nos transforme y nos coloque de su lado. Habilítenos con el Espíritu Santo para escuchar su voz a través de su palabra. Habilítenos, Señor, y capacítenos y prepárenos para que nuestros nombres estén muy pronto en el libro de la vida. Gracias por esos y esas que han tomado su decisión. Permita, Dios, que todo el año, antes que Cristo venga, millones de personas se entreguen a usted. Que papá, mamá, los hijos y las hijas puedan dar ese maravilloso paso de tener su nombre en el libro de la vida a través del santo bautismo. Sabemos, Señor, que Pablo hizo esa decisión. Escuchó su voz y cuando usted le dijo, se te dirá lo que debes hacer, él exactamente aceptó lo que le dijo a Ananías. Levántate y bautízate. Y Pablo aceptó el santo bautismo a pesar de ser quien era, un maestro de la ley, un fariseo, una persona irreprensible conforme a la ley establecida en el pueblo judío. Pero cuando se encontró con Jesús, cambió la justicia que era por la ley a la justicia que es por la fe de Jesús. Amén. Esperamos, Señor, que aquí pase lo mismo. Nos sometamos a usted, le aceptemos a usted y alcancemos así, a través de Jesús, la salvación y la vida eterna. Damos gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.